Buenas tardes, acá estamos abriendo la Biblia una vez más y si alguien pensó que terminamos con Jeremías, no terminamos con Jeremías. Es un libro tan extraordinario, hay tanto contenido y estos recorridos que estamos haciendo, no capítulo por capítulo, aunque algunos sí seguimos con dos o tres capítulos, pero buscando momentos, motivaciones, secciones que podamos encontrar en este libro de manera que vamos a seguir. No estamos picoteando, porque no estamos buscando versículos separados, pero estamos leyendo momentos, algunos históricos, otros la predicación de Jeremías, otros como hace poco sus sentimientos, su corazón partido por el dolor de lo que él tiene que hacer. Y como siempre, hoy vamos a andar por un capítulo 20 y algo, pero siempre doy vuelta y miro lo que hemos visto ya y me salta algún versículo que realmente fue clave, ¿no? Tengo dos. ¿Eh? El segundo va a dar título al programa de hoy, pero el primero, que lo tengo subrayado y es muy hermoso, no quedarnos con que solo Jeremías sufría con lo que él tenía que hablar de parte de Dios, pero en el capítulo 15, 16 dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. ¿Mm? Ahora, después viene otra parte que otro día la vamos a volver a leer. Creo que nunca lo leímos, pero esta parte donde habla que aunque era doloroso el mensaje, las palabras de Dios para él eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Y el otro texto que leímos en estos días, que es realmente muy impactante y que es una metáfora, donde Dios dice, en un pasaje que habla del día del Señor, vendrán nuevos días, ¿no? Pero antes de decir eso, dice el Señor 23, no era 23, esperen, 20, sí, el final del 23 casi. Dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Creo que es la metáfora en tantas que hay, en tantas que hay en este libro, es tan fuerte, es tan fuerte. Es decir, las vive en carne propia Jeremías, pero el Señor se lo dice para que lo recuerde. Por supuesto que no es para sacarlo del contexto. Habría que volver a leer el contexto porque creo que ya sí, lo leímos el capítulo 23, pero esa forma en la que Dios le hace recordar a Jeremías y para que Jeremías la vuelque, ¿no? Mi palabra es como fuego y como martillo que pulveriza la roca. En realidad no son metáforas, porque las metáforas no tienen cómo. Estas directamente son comparaciones, ¿sí? Pero con un valor poético, por un lado, eh, por la asociación que significa, ¿no? El fuego quema y el martillo dice que pulveriza la roca. Roca eran las cabezas, las mentes y los corazones de esa gente que Dios estaba reclamando que volvieran a Él y no querían. Y no querían. Entonces el Señor acá estaba validando su palabra, comparándola con algo, bueno, era como fuego que quema el pecado, que quema la idolatría, que quema la indiferencia hacia el Señor, ¿sí? Y un martillo y la piedra era todo lo que se quiera ahí pensar de un pueblo que, como dice la Biblia en distintos lados, endureció su corazón frente al Señor. ¿Mm? Y entonces hacía falta un martillo que pulveriza la piedra. Y ese es el papel que le tocó a Jeremías. Por eso su ministerio fue tan importante, doloroso para él, tan importante, y
Eso que habló de gozo y alegría era cuando él sabía que estaba siendo obediente y estaba haciendo lo que el Señor quería. Bueno, hoy llegamos al capítulo, estamos ahora siguiendo una línea, leímos el 22-23, llegamos hoy leímos 24 creo, y vamos al 25. El 25 es el primero que leímos, no todo el capítulo, leímos simplemente la introducción, esa donde hace la cuenta Jeremías que hace 23 años que estaba predicando, desde el año tal, desde el rey Josías, cuando él era muy jovencito, y era un momento de esplendor, así que lo habrá disfrutado, pero cuando el Señor lo mandó a predicar, el pueblo nuevamente había caído en la idolatría. Y entonces dice, han pasado 23 años y el Señor me ha dirigido esta palabra y les he hablado en repetidas ocasiones, sin cesar, como dice Reina Valera. Vamos a seguir porque no leímos más que hasta el versículo 3. Capítulo 25, vamos desde el 4. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no han escuchado ni les han prestado atención. Ese una y otra vez era sin cesar en Reina Valera. Está bueno, ¿no? Los que les gusta comparar traducciones de repente con un concepto, porque sin cesar es muy claro. Y una y otra vez da una sensación así de pase del tiempo. Muy bien, eh, dice que no han escuchado. Los profetas, acá habla el Señor de los profetas, que ha habido muchos, claro. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que, desde siempre y para siempre, el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. Qué fuerte es ese. Desde siempre y para siempre, pasado y futuro. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso dice el Señor Todopoderoso, y acá viene la condena, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey cruel Nabucodonosor, pero en este momento era un siervo para Dios porque iba a castigar. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Tiempos felices, elementos diferentes de tiempos felices. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Me llamó la atención que creo que es la primera vez que aparece el número de 70 años. Acá el anotador da una fecha, porque claro, Nabucodonosor empezó a llevar gente al exilio. Posiblemente desde 605 hayan sido los 70 años hasta el 538. ¿Sí? Tal cual como más adelante en un capítulo muy especial que lo vamos a leer, Jeremías volvió a repetir eso. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua. Nunca más hubo una Babilonia. Hoy creo, si no me equivoco, que está Irak por ahí, uno de los terribles países de ese tiempo, pero Babilonia, los jardines de Babilonia, que eran una de las maravillas de la antigüedad, todo desapareció.
Haré que vengan sobre ese país todas las amenazas que le anuncié y todo lo que está registrado en este libro. Me sorprende cuando aparece la palabra libro, que no era lo que ahí se decía, pero en esta publicación, no sé cómo decía, y que Jeremías ha profetizado contra las naciones. Acá entiendo como una validación, ¿no? Todo lo que Jeremías está sufriendo por hablar, todo esto va a quedar en un libro, en un rollo en ese momento, después sería un libro. Los caldeos, a su vez, caerán bajo el yugo de muchas naciones y reyes poderosos. Así les daré lo que merecen su conducta y sus hechos. El Señor, el Dios de Israel, me dijo, uy, acá hay otra cosa simbólica, profética. Toma de mi mano esta copa de vino del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envié. Cuando ellas la beban, se tambalearán y perderán el juicio, y a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. Y Jeremías escribe, tomé de la mano del Señor la copa y la di a beber a todas las naciones a las cuales el Señor me envió. Es un acto profético, y la ira del Señor no cabía en una copa, pero un acto profético, ¿sí? Cuando recorrimos todas las representaciones, las 5 que encontramos, esta era también, pero esto era absolutamente simbólico. Y acá viene un pasaje muy interesante porque se conecta con los capítulos finales de Jeremías. Y después vamos a darles una mirada porque son bastante largos. También se la di a beber al faraón rey de Egipto y a sus siervos y jefes y todo el pueblo, todos los forasteros, a todos los reyes del país de Uz y a todos los reyes del país de los filisteos. De manera que el Señor empieza primero por Egipto. A Egipto huyeron los que quedaron, de que no se fueron a Babilonia, fueron a Egipto y sobre ellos iba a caer también la condena. Y ahora llegan los reyes del país de los filisteos, los eternos enemigos de Israel. Y acá están las ciudades que conocemos por las guerras de David, por las guerras de Saúl, a los de Ascalón, Gaza y Ecrón, y a los sobrevivientes de Asdod, las 4 ciudades más importantes de los filisteos. Fíjense que hoy se llama la Franja de Gaza, el lugar donde viven los palestinos, herederos de aquellos. Nos vamos del otro lado. Filisteos era sobre el mar Mediterráneo. Del otro lado del río Jordán y del mar Muerto, a Edom y Moab y a los hijos de Amón. Moab y Amón, los hijos de Lot, que habían sido, que los hemos hablado de ellos muchas veces, ¿sí? Sobre todos ellos iba a caer la ira de Dios. A todos los reyes de Tiro y Sidón, volvimos otra vez al norte, pegados al Mediterráneo. A todos los reyes de las costas, al otro lado del mar, de Dan, Temá y Bus, a todos los pueblos que se rapan las sienes. Ahora hay muchas formas parecidas de peinados, pero en aquel momento evidentemente eran distintivos. A todos los reyes de Arabia, bajamos completamente a la península arábiga del lado del este. A todos los reyes de Simri, Elam y Media. Y ahí nos acercamos a lo que después iba a ser el imperio Medo-Persia, que eran los que se iban a tragar a los caldeos y a los reyes de los babilonios, de los que llamamos siempre babilonios. A todos los reyes del norte, cercanos o lejanos entre sí, y a todos los reinos que están sobre la faz de la tierra. Y después de ellos beberá el rey de Cesac. Mi anotadora acá dice que Cesac era lo que se llama un acrónimo con sus letras, que en realidad era Babilonia. O sea, vuelve nuevamente la profecía a nombrar a Babilonia.
Tú les dirás, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a pesar de todo, a pesar de que Israel todo, ¿no? Israel y Judá había quedado tan lejos del Señor y estaban recibiendo el castigo, Él seguía llamándose Dios de Israel. Y vamos a ver que hay unos capítulos donde hay promesa futura. Beban, emborráchense, vomiten y caigan para no levantarse más por causa de la espada que estoy por mandar contra ustedes. Pero si se niegan a tomar de su mano la copa y beberla, tú les dirás, así dice el Señor Todopoderoso, tendrán que beberla. Desataré calamidades contra la ciudad que lleva mi nombre. ¿Y creen ustedes que no los voy a castigar? Al contrario, serán castigados, afirma el Señor Todopoderoso. O sea, cuando tenía que escribir Jeremías, no dejaba de mencionar Señor Todopoderoso. Porque yo desenvaino la espada contra todos los habitantes de la tierra. Y acá dice, tú, estoy en el versículo 30, tú Jeremías profetiza contra ellos todas estas palabras. Y esto le puse la profecía del león. Fíjense cuántas veces habla. Ya vamos a llegar, nuevamente una vez leímos, cuando habla de la espesura del Jordán. Dice esta profecía, ruge el Señor desde lo alto, ruge donde su santa morada hace tronar su voz. Ruge violento contra su rebaño, grita contra los que pisan la uva, contra todos los habitantes del mundo. El estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones, enjuicia a todos los mortales y pasa por espada a los malvados, afirma el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, la calamidad se extiende de nación en nación, una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra. Ya leímos ayer, tempestad y torbellino. En aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará, ni las recogerá, ni las enterrará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. Giman pastores y clamen, revuélcanse en el polvo, jefes del rebaño, porque les ha llegado el día de la matanza, serán dispersados y caerán como carneros escogidos. Los pastores no tendrán escapatoria, no podrán huir los jefes del rebaño. Escuchen el clamor de los pastores y el gemido de los jefes del rebaño, porque el Señor destruye los pastizales. Las hermosas praderas son asoladas a causa de la ardiente ira del Señor. Como león que deja abandonada su guarida, el Señor ha dejado desolado su país a causa de la espada devastadora, a causa de la ardiente ira del Señor. No me doy cuenta si este es el peor de los clamores cuando el Señor dice que será la condena, ¿no? Pero es como un resumen de lo que antes le decía a Jeremías, que tome la copa de la ira. Bueno, acá es transfigurado en un león, el Señor rugiendo y diciendo, viene la desolación. Le había estado alertando, avisando montones de veces, y acá es cuando incluso lo llamativo de este capítulo 25 es que están todas las naciones que rodearon a Israel y que habían sido las que habían llevado la imitación de todas las abominaciones idolátricas que Dios había prohibido. El capítulo 26, nos va a alcanzar un buen tiempo, ¿sí? El capítulo 26 es histórico. Qué completo es este libro de Jeremías, porque tenemos los mensajes, las emociones del profeta, pero también tenemos cada tanto
donde aparece un capítulo en el cual hay un episodio de las cosas que le pasaron a Jeremías. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Joás, ¿sí? El segundo hijo de Joás, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. Aparentemente esto era anterior al capítulo, ¿no? Pero dijimos que no hay cronología en estos después del 21. Aparentemente el anterior, que mencionaba todos los países de alrededor, era posterior. Pero acá estaba una profecía dedicada a Judá. No omitas una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Alerta con posibilidades. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor: si no me obedecen ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez, sin cesar, he enviado y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor. Habrá habido algo de arrepentimiento, pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron: vas a morir. No había nada que hacer con esta gente. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Silo y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey a la casa del Señor y se apostaron a la entrada en la puerta nueva del templo. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Me hace acordar a los juicios que caían sobre Jesús cuando él les hablaba de parte de Dios, ¿no? Pero Jeremías les dijo a todos los jefes y a todo el pueblo: el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones. Estaba nuevamente dándoles una oportunidad, y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Qué humildad de Jeremías, qué espíritu, ¿no? Pero sepan que si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no debe ser condenado a muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor su Dios. Bueno, estos eran los jefes y todo el pueblo. A los sacerdotes y los profetas, esos eran los que lo querían matar. Entonces algunos de los ancianos del país se levantaron y le recordaron a toda la asamblea del pueblo
que durante el reinado de Ezequías, aquel rey bueno que nos contó Isaías, que el Señor le había alargado la vida 15 años cuando estaba para morir, durante el reinado de Ezequías, Miqueas de Moreset había profetizado a todo el pueblo de Judá, y acá aparece Miqueas 3:12, la profecía, así dice el Señor Todopoderoso, Sión será arada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas y la montaña del templo se volverá un bosque. De manera que acá está, se encuentran en un momento muy, muy importante. Miqueas había sido de la época de Isaías, más de 100 años atrás. De manera que estos sacerdotes, no, ancianos se levantaron y recordaron lo que Miqueas había dicho. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo su pueblo mataron a Miqueas? ¿No es verdad que Ezequías reunió al pueblo y le pidió su ayuda y que el Señor se arrepintió del mal que les había anunciado? Sin embargo, nosotros estamos por provocar nuestro propio mal. Y recordaron otro caso. Hubo también otro profeta de nombre Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Yarim, que profetizaba en el nombre del Señor. Este profetizó contra la ciudad y contra el país, tal como lo hizo Jeremías. Cuando el rey Joacín y sus funcionarios y jefes oyeron sus palabras, el rey intentó matarlo. Este era Joacín, hijo de Josías. Pero al enterarse, Urías tuvo miedo y escapó a Egipto. Después el rey Joacín envió a Egipto a Elnatán, hijo de Achor, junto con otros hombres, y ellos sacaron de Egipto a Urías y lo llevaron ante el rey Joacín, que mandó que mataran a Urías a filo de espada. De manera que en un caso, durante Ezequías, se había escuchado al profeta y lo habían salvado. Y en el caso de este Urías, hijo de Semaías, no me fijé realmente si tenemos acá la cita de este hecho. Puede ser que fuera, pero no lo he buscado, lo podemos buscar después. Muy bien. Sin embargo, acá termina el relato que están haciendo de los dos profetas, uno salvado y otro muerto. Y en el versículo 24, al final del capítulo 26, Jeremías 26-24, dice, sin embargo, Ahicán, hijo de Safán, protegió a Jeremías y no permitió que cayera en manos del pueblo ni que lo matara. En un momento había dicho que los ancianos del país se levantaron y recordaron eso. Pero también dice que los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas. De manera que no permitió que cayera en manos del pueblo ni que lo matara. Evidentemente había parte del pueblo que le pareció bien que lo mataran y otra parte que habían escuchado lo que estos jefes y ancianos del país habían recordado para salvar a Jeremías. Lo que sigue acá en el 27 es la parábola del yugo, que ya la leímos, cuando en otro momento, porque evidentemente estos capítulos no tienen cronología correcta, pero fue otro momento en el cual Dios le dijo que se ponga un yugo para mostrar el yugo que iba a venir por Babilonia. Lo dejamos acá, el 27 ya lo leímos. Seguiremos buscando y vamos a llegar pronto, vamos a seguir con el 28-29, donde hay algunos temas también de incidentes que sucedieron muy interesante y una palabra y una carta muy importante para el pueblo en ese momento. Muy bien,
seguimos recibiendo la palabra. Espero que después de todo esto que estamos leyendo no digamos, uy, qué terrible, qué Jeremías, todo malo. Estamos viendo muchas cosas y estamos viendo al Señor tratando de salvarlos y estamos viendo un hombre que a quien su obediencia al Señor les hizo poner su espíritu dolorido, pero igual su cuerpo, porque ya ven que acá llegamos a uno de los momentos en los cuales casi lo matan. Muy bien, vamos a cerrar la Biblia por hoy y seguiremos mañana. Que el Señor los bendiga.